tanto complicado para llegar a esto, pero a veces si no vemos la parte tan complicada, no podemos sentir el peso que tiene esto. Complicado, muy complicado, nos damos cuenta del peso que tiene el mensaje final que vamos a ver en el día de hoy. Así que no te asustes, sé que en algún momento se te va a enredar algunas cositas, pero quédate tranquilo que es sencillo el mensaje que te voy a dar en el día de hoy, es sencillo. Se llama el mensaje que preparé para el día de hoy, que el Señor me dio, y por eso hizo un culto de adoración hoy, porque digo, este mensaje es muy fuerte para el Señor. El Señor dice dosificarlo con un culto de adoración. Gloria al Señor. Se llama maldad al extremo, gracia sobreabundante. Nombre raro, estoy poniendo las predicas, pero el Señor me lo hace. Maldad al extremo, gracia sobreabundante. Y te voy a hablar de Reyes. Segunda Reyes. Había un rey, ya llegando al final, para los que vienen los cursos bíblicos, esto le va a ser más fácil de entender. ¿Se acuerdan que Salomón, después de Salomón, vino su hijo, Roboam, y dividió el reino entre el reino del norte, ¿se acuerdan? Y el reino del sur. En el reino del sur, que es el reino de Judá, se quedó Roboam, y en el reino del norte, que son las otras 10 tribus de Israel, que se conoce como el reino de Israel, se quedó Joroboam. Y se dividieron. Y vivieron divididos, peleándose, haciéndose amigos. El reino del norte, las 10 tribus de Israel, muy pronto no, pero vino a Siria y se lo llevó. Y solamente quedó la tribu de Judá. Hasta el año 500 y pico, en el cual viene Babilonia y también se lo lleva a lo de Judá. ¿Se acuerdan de esa parte? Quiero hablar de los últimos reyes que tuvo Judá. Israel ya no existía más, 150 años después pasa esto, y aparece un rey que está entre los mejores 3 reyes que tuvo Israel, sin lugar a duda Ezequías, Josafat, y el que te quiero hablar hoy es Josías. Josías era un buen rey. Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes 23-25, Segunda de Reyes 23-25 dice sobre Josías: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. La palabra de Dios da testimonio de que Josías era un buen rey. No hubo otro rey como él que se arrepintió, que con toda su alma, todo su corazón, todas sus fuerzas, delante de la ley de Jehová, porque encuentran el libro de la ley. Al leerlo, Josías se da cuenta de lo que estaba haciendo, se arrepiente y empieza a cambiar todo. Es un rey, uno de los 3 mejores reyes que tuvo Israel. Pero él tuvo un abuelo, y acá empieza el libro. Él tuvo un abuelo que se llamaba Manasés. Manasés. Segunda de Reyes 21-16. Vemos un poquito la historia de Manasés ahí, del abuelo de Josías, que se conoce como uno de los peores reyes de Judá. Segunda de Reyes 21-16 dice: fuera de esto, derramó Manasés, o sea, fuera de esto porque viene contando todas las atrocidades que viene haciendo Manasés una tras otra. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Manasés era un rey tremendo, malísimo. A él le va a profetizar el profeta Isaías, y Manasés lo agarra a Isaías, lo pone patitas para arriba, agarra una sierra y lo serrucha en medio. Así muere el profeta Isaías. Tan malo era Manasés que llenó de extremo a extremo la ciudad
de sangre inocente. Era pésimo el abuelo de Josías. A tal punto que después termina preso y en su calabozo se arrepiente, dice que el Señor le dio otra oportunidad. Y a la vez Josías tuvo un padre, y el padre se llamó Amón. Amón no fue muy conocido, no hizo grandes cosas, Segunda de Reyes capítulo 21, 19 al 22, me va siguiendo, ¿no? Josías, buen rey, abuelo desastroso, asesino, malo. El padre Amón, malo. Segunda de Reyes 21, 19 al 22, dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos, a los cuales había servido su padre, y los adoraba, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en los caminos de Jehová. El abuelo, un desastre asesino. El padre, no dice que era un asesino, pero era un idólatra que hizo que todo el pueblo se vaya detrás de los dioses y seguía pecando. Al padre reina solamente 2 años, y en esos 2 años hacen un complot, creo que eran los hijos de Amón, y lo matan. O sea que Amón terminó muerto a los 2 años de su reinado. De ahí donde reina su vez Josías, que dice que Josías sí hizo las cosas bien delante de Dios, pero al principio no había comenzado bien. Al principio Josías tenía el espíritu religioso. ¿Conoces el espíritu religioso? El espíritu religioso es el que te hace decir, hay un Dios, Dios existe, lo he visto su poder, he visto su mano, sanó a fulito de tal, hizo un gran milagro en este momento, en la calle casi me matan, pero no me mataron, gracias a Dios. Es esa persona que reconoce que hay un Dios. La palabra de Dios dice, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea que no alcanza con la parte religiosa. Tenés que meterte más allá de la parte religiosa. Entonces Josías empieza, él siendo religioso, porque mira la casa de Jehová, el templo de Salomón todavía estaba, y estaba en ruinas. Entonces él empieza a reparar, y le repara la casa de las prostitutas que estaban dentro del templo, repara la imagen de Acera que estaba dentro del templo, hasta que encuentra el libro de la ley. Cuando encuentra el libro de la ley, él se da cuenta y dice, ¿cómo prostituta dentro del templo? No puede ser, la acecha. ¿Cómo imagen de Acera dentro del templo? No puede ser, la acecha. Y él empieza a limpiar todo el templo, limpia la religión. Eso es lo que tiene que pasar en nosotros cuando realmente dejamos de ser religiosos y nos convertimos en hijos de Dios. Tiene que empezar a haber una limpieza en nuestras vidas. Eso es Josías. Por eso dice el versículo que leímos al principio, 2 Reyes 23-25, que no hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Porque encontró la ley de Moisés y se convirtió. Lo mismo pasa con vos y conmigo. Nosotros que somos religiosos, veníamos de la religión. Muy pocos veníamos del ateísmo total, pero siempre en algo creíamos. En la Virgen, en difunta Correa, en Panchito Sierra, ¿cómo se llama? Gauchito Gil, en San Cayetano. Teníamos un espíritu religioso. Estábamos buscando un contacto con el de arriba. Pero cuando encontramos el libro de la ley, cuando nos encontramos con Jesús, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra actitud. Ídolos para allá, ídolos fuera, empezamos a limpiar la casa, empezamos a limpiar nuestra forma de hablar, empezamos a limpiar nuestra forma de vivir, empezamos a ser una nueva criatura, dice la palabra de Dios. No se puede entrar al cielo si no sos una nueva creación. Entonces, una vez que encontraste el libro de la ley,
estoy seguro que empezaste a entender qué es lo que te pide Dios. Dejar la idolatría, dejar los insultos, no seas avaro, no seas idólatra, consagrar tu vida a Dios. Yo exijo, la palabra de Dios lo exige, que donde Él ponga su nombre, sus hijos vayan a adorarlo. Entonces voy a decir, bueno, busco una iglesia donde están los hijos de Dios, donde yo me congrego, donde yo soy parte, donde yo sirvo. El espíritu religioso que trataba de agradar a Dios se convierte en un espíritu entregado a Dios, como Josías. A veces en la historia de nuestros padres pensamos que afecta el hecho de que yo no me puedo entregar a Dios completamente. Mirá los Josías. Josías tenía un abuelo que era un desastre, un padre que mejor ni hablar. Pero a pesar de todo eso, a pesar de su historia familiar, él pudo entregarse de todo su corazón porque encontró la palabra de Dios. Hermano, ¿vos encontraste la palabra de Dios? Entonces, ¿cuál es tu excusa? No, pero mi papá que no me abrazó, mi mamá que nunca me dijo que te amo, no, porque siempre me criticó, no, porque... Mirá los Josías. Tiene que empezar a haber un cambio en nosotros. Josías era ese hombre que realmente entregó su vida al libro de la ley que encontró. Dejó de las fantasías que trataba de conectarse con Dios. Trató de cambiar eso de que él conocía a Dios, sino que realmente lo conoció como él tiene que ser conocido, no como nosotros nos imaginamos que debe ser Dios. Pero el tema es que Josías llega un momento donde muere. Hay una guerra Egipto va a atacar a un pueblo y se entera Josías, y no sé por qué él se pensaba que era tan bueno, y se mete en la guerra, y el rey de Egipto, el faraón, se llamaba Necao, él le dice: ¿qué tengo que ver yo con vos, Josías? Que esta guerra no es con vos, no te metas donde no te llaman. Pero Josías se quiso meter y terminó muerto en esa guerra. Por eso muchas veces hay guerras que nosotros no tenemos que luchar si el Señor no nos manda. La cuestión es que Josías, una vez que se muere Josías, ¿ahora qué hacemos? La maldad de Manasés había decidido en el corazón de Dios ponerle fin al reino de Judá. Entonces acá empieza el gran problema de nombres. Empieza a reinar su hijo que se llama Joacás. Segunda de Reyes 23, 31 y 32. Y quiero que veas una cosa, ¿no? Abuelo malo, malísimo. Vamos a poner el título de abuelo malísimo, Manasés. Padre malo, Amón. Josías bueno. Ahora vamos a ver los hijos de Josías. Joasás. 23, Segunda de Reyes 23, 31 y 32. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses. El nombre de su madre fue Amutat, hija de Jeremías, de Libna, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Vos tenés que asegurar que tu hijo no piense que es un nieto de Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y vos tenés que asegurarte de eso. Acá el hijo de Josías, que no le puede echar al padre la culpa al padre de una mala infancia, no le puede echar la culpa al padre de porque no me abrazaste, porque eras malo, porque vi la maldad que hacías, yo salí igual. El hijo de Josías le salió mal. Él hacía las cosas mal delante de Jehová. Y ahora vamos a ver una temática entre los hijos de Josías, que cada uno de ellos fue malo, fue en decadencia. Muy malo el padre, el abuelo, malo el padre, bueno Josías, malo el primer hijo, Joacás. A Joacás
viene Necao y lo mata. Por eso dura 3 meses nomás, lo mata. Y en su lugar pone al otro hijo que se llamaba Joacim. Segunda de Reyes 23, 36, 37. Te dije que se iba a enredar un poquito, pero tranquilo, lo vas a entender, Joacás, primer hijo, lo matan 3 meses, viene Joacim, Segunda de Reyes 23, 36, 37. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaya de Runa, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Hizo lo malo. El abuelo re malo, el padre malo, Josías bueno, primer hijo Joacás malo, segundo hijo Joacim malo. A este Joacim, el mismo Dios ya le empieza a mandar los ejércitos para destruirlo. Vean lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 1 y 2. Ya sé que es complicado, yo quiero que vayas, que notes en tu cabeza cómo va creciendo la maldad y cómo va creciendo el castigo a la maldad. ¿Lo tenés? 24, Segunda de Reyes 24, 1 y 2. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropa de caldeos, tropa de sirios, tropa de moabitas, tropa de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus profetas, sus siervos, los profetas. Joacim como que tranza ahí con el rey de Babilonia y le pagaba tributo. La decadencia empieza cuando empezamos a transar con el rey de Babilonia y empezamos a pagar tributo. El rey de Babilonia, por si no entendiste la analogía, es Satanás. El problema tuyo es cuando empezás a transar con Satanás y empezás a pagarle tributo. Y te vas sacando cosas y vos no te das cuenta, pues estás cayendo en sus garras. Ya acá aparece el rey de Babilonia. Ya acá aparece dominándolo y haciéndolo pagar tributo. Capaz vos sos una persona que estás pagando tributo. Capaz tus pecados te tienen tan atado que te estás robando cosas que tendrías que estar disfrutando, pero el diablo dice que esto es tributo para mí. Y se empieza a llevar tu familia, se empieza a llevar a tus hijos, metiéndolos en drogas y en adicciones, se empieza a llevar tu felicidad, se empieza a llevar tu gozo, se empieza a llevar tus proyectos, tu futuro, estás pagando tributo. Y vos te conformás, decís, bueno, mientras que me dejes seguir en la mía, no hay problema, Satanás. Hacemos pacto. Yo no me meto con vos y vos no te metés conmigo. Pero acá dice la palabra de Dios que Jehová mismo le empezó a mandar otros enemigos. Porque el diablo nunca viene solo. El diablo te debilita y una vez que estás débil, empieza a hablar. Jehová envió contra Joacim tropa de caldeos, tropa de sirios, tropa de moabitas, tropa de amonitas. Todos, y dice que Jehová mismo lo envió para destruir esa confianza que tenía Joacim. Abuelo re malo, hijo malo, Josías más o menos, primer hijo malo, segundo hijo ya empieza a transar con la maldad, y ahora viene el nieto de Josías, que se llamaba Joaquín. Da lo que hace Joaquín, y vos te vas dando cuenta como el pecado te empieza a rodear, transás y te empieza a destruir sin que vos te des cuenta y empezás a perderlo todo. Para que te siento tocar. Segunda de Reyes, capítulo 24,
Ya dije, lo vas a entender, es sencillo. Eso me parece complicada la prédica, pero para la gloria de Dios es sencillo. Segunda de Reyes 24. Acá llegué. Versículo 8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Nehusta, hija de Elmatán de Jerusalén, e hizo, ¿qué dice? Lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que habían hecho. Todo viene en decadencia. Era re malo el abuelo, era malo el padre, pero él como que puso un freno, se trató de estabilizar, se metió donde no debía y sus hijos empiezan una caída decadente total. Versículo 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad terminó sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y le prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Ustedes vieron la película, ¿no? El reino está protegido por murallas, se meten todo dentro de las murallas y no dejan que nadie se acerque y le empiezan a tirar flechitas para que no se acerque el enemigo. Babilonia lo rodea, nada sale y nada entra de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se empiezan a acabar las provisiones, una vez se acaba el agua, empieza el hambre en la ciudad, ya no hay nada que comer. Hay historias tremendas que cuentan que entregaban sus hijos, los bebés, para ser comidos. Hoy comemos el tuyo, mañana comemos el mío, es el dicho que está en esto. Entonces la gente desesperada, porque el pecado te produce eso, te empieza a rodear, te empieza a ahogar, hasta que hace letarguitas. Acá Joacim se rindió delante del rey de Babilonia, y el rey de Babilonia se lo llevó a él, a la madre, a sus siervos, a sus príncipes, a sus oficiales. Versículo 13. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Versículo 14 de Segunda de Reyes 24. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Se te sitia el enemigo, te hace pasar hambre, te quebranta y después te empieza a robar. Te roba a tus hijos, te roba tu matrimonio, te roba a tu mujer, y después empieza a robarte tus tesoros. Tesoros muchas veces habla de plata. Todos tenemos tesoros acá guardados que valen mucho más que el plata. El enemigo te lo empieza a robar. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Hubo 3 exportaciones a Babilonia en este tiempo. Esa es la primera. Acá se van un montón de gente llevado cautiva y Joacim pierde todo. Mirá, versículo 15. Así mismo llevó cautivo a Babilonia a Joacim, a la madre del rey, a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, y llevó cautivo el rey de Babilonia. Te desarma completamente, te deja sin fuerza, te deja sin nadie para poder hacer guerra otra vez contra el rey de Babilonia. Si vos permitís que el pecado entre de esta manera en tu vida, te rodea, transaste con él, te mata de hambre, te empieza a sacar todo, hasta la voluntad te saca.
Ya no tenés guerreros, ya no tenés artesanos, ya no tenés nada. Terminás en una cama llorando, muerto de depresión. ¿Y por qué estás tan deprimido? Porque transaste con el pecado. Porque dejaste que el pecado te rodee. Porque el pecado hizo que te murieras de hambre. Y ahora el pecado empieza a reclamar lo que les pertenece. ¿Lo va haciendo? Maldad extrema. Abuelo re malo, padre malo, o sea, bueno. Primer hijo malísimo. Segundo hijo malo. El nieto, Joaquín, que estamos leyendo ahora, malo también. Se lo llevan contigo y lo meten preso. Así está la vida de Joaquín. Entonces después empieza a reinar el rey de Babilonia, pone como seguidor al tío de Joaquín, a otro hijo de Josías. Josías tuvo 3 hijos, el malo, primero malo, segundo malo, el tercero no llegó a reinar, porque reinó Joaquín, y ahora le toca al otro hijo, que se llamaba Sedequías. Y la historia de Sedequías fue la que me llevó a preparar esta prédica. Porque digo, no puede ser que alguien pueda caer tan bajo, pero el Señor me decía, no se cae tan bajo, entendelo, vení patinando. Nadie se cae de golpe. Entonces eso te pasó una vez fui a los Cotas a comprar. Y había un charquito de agua, y salté el charquito de agua y no caí. Quiero que se... ¡Qué golpe me di ese día! Por ahí casi me rompo la cabeza. Pero tengo que decir que lo que dijo el Señor es cierto. No caí de golpe. Uno va patinando. Uno empieza transando con el pecado. Uno empieza permitiendo que el pecado lo rodee. Uno empieza a perder todo. Y cada vez va cayendo más decadentemente. Y el pecado lo que tiene es que no te perdona. El pecado no tiene misericordia. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 18, vamos a ver el reinado de el tío de Joaquín, el otro hijo de Josías, el último. De 21 años, versículo 18, de Segunda de Reyes 24, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Humatal, hija de Jeremías de Libna. Había uno de los hijos que también era hijo de esta. E hizo, ¿qué dice el 19? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hermano, estás viendo cuántos familiares tenés que están haciendo lo malo delante de Jehová y que está cada vez peor. ¿No te das cuenta que el único que más o menos zafó fue Josías? ¿No te das cuenta que está cada vez peor y este es el que no se da cuenta? Sigue el camino de los demás. 20. Vino pues la ira. Uy, acá se acabó todo. Muchas veces confiamos en las misericordias de Jehová y está bien. Dice la palabra que sus misericordias son para siempre. Pero también dice la palabra de Dios que Él tendrá compasión de lo que Él quiera tener compasión. Y que va a llegar un momento en el cual Dios va a decir, basta. Basta. Jugaste tanto que sí y que no. Tu maldad fue tan grande que Jehová dice, bueno, basta. A veces se basta, no nos damos cuenta, pero es como a Sansón. Dios lo suelta. ¿Qué querés hacer? Bueno, anda, hacer. Después hablamos. Cuando te destruya la cabeza, cuando vengas destrozado, hablamos. A veces Dios te suelta. Pero acá dice, mirá lo que dice, tremendo. 20. Y vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Me gusta más cuando lo cuenta Jeremías. Jeremías capítulo 52. Gloria al Señor. El último capítulo de Jeremías cuenta la historia de este hombre. 52. Desde el 4.
Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y todas partes edificadas contra ella, edificaron baluarte. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año de Sedequías. O sea que lo tuvieron rodeados ahí por mucho tiempo. En el mes cuarto de los 9 días del mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron. Y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y fueron por el camino de Arabat, estando allí los caldeos junto a la ciudad. O sea que había tanta hambre en ese lugar que en el muro hicieron un agujero y empezaron a huir, a buscar escaparse de ese lugar. 8. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Otra de las cosas que tiene el pecado es que te deja solo. Te deja solo. Empieza con un rodeo total, empieza con que hay mucha gente que está ahí. Como quien dice, tenemos muchos amigos mientras tengamos la plata para pagar el vino. Se te acabó la plata para pagar el vino y ya no vino los amigos. Te dejaron totalmente solo. El pecado te termina dejando solo. Cuando las papas arden. Versículo 9, mirá. Jeremías 52. Entonces prendieron al rey y lo hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en la tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. Wow. El pecado te roba todo. Los hijos, la familia, los príncipes, que son los sueños que tenían tus hijos. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Una de las consecuencias del pecado es que te arranca los ojos espirituales para que puedas volver a ver a Dios, para que veas sus grandezas, para que veas su poder. Te pone grillos, te encadena, te mete en cárcel de oscuridad hasta el día que te mueres. Linda familia tenía Josías. Un abuelo que era un desastre total, un padre que era malo, él fue bueno, pero después sus hijos, su nieto, una maldad al extremo total. Hermanos, si vos ves tu vida reflejada en alguno de estos, yo me veo reflejado en esto. A veces hice las cosas más o menos bien como Josías, pero después me he dado cuenta que mis frutos, mis hijos, mis frutos, no eran los frutos que Dios esperaba de mí. Y uno tras otro era malo, 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 malo. Menos mal que el Señor, con su amor y su misericordia, un día se presentó en nuestras vidas, nos sacó de esa cárcel y nos trajo de nuevo. Jeremías, el mismo capítulo 52, versículo 31. Y esto me tiene que llenar de esperanza. Esta voz te tiene que llenar de esperanza. Había uno que había quedado preso, ¿te acuerdas? El nieto de Josías, Joaquín, había quedado preso. 31. Los últimos versículos de Jeremías. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín,
rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 24 días del mes, Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. 32. Y le habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también sus vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Acá me muestra a Joacim, uno que era tan malo como su hermano, como su padre, como su tío, como su otro tío, como su abuelo, como su bisabuelo. Estaba metido en cárceles de oscuridad en Babilonia, pero de repente viene un rey. Y este rey dice que levantó la cabeza de Joacim. Dice que le habló amigablemente. Oh hermanos, aguante, habla esto de nuestro Señor Jesucristo, que me fue a buscar a mí cuando estaba en la cárcel de oscuridad, atado, sucio, tirado en mis inmundicias, y Él vino, levantó mi cabeza y me empezó a hablar amigablemente. Porque el mundo a mí no me hablaba amigablemente, me hablaba bastante ásperamente. Seguramente a vos te pasaba lo mismo, porque estabas preso. Pero este nuevo rey vino y te sacó de esa prisión. Y se hizo poner su trono sobre el versículo 32. Hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que están con él en Babilonia. O sea que hizo, lo levantó, le dijo, vos no tenés que estar preso. Vos no naciste para estar preso. Vos naciste para ser príncipe. Vos naciste para ser príncipe del rey. Eso quiere decir el rey. Levanta su trono y dice, bueno, estás ahí. Dice que mudó sus ropas. Le sacó la ropa asquerosa de estar tanto tiempo metido en un calabozo y seguramente le dio ropas reales para que él vuelva a sentirse que era un príncipe. No era un simple esclavo. Había hecho todas las cosas mal, hizo todas las cosas mal. Pero este nuevo rey levantó su rostro, le habló amigablemente, lo volvió a poner en su lugar, le dio ropas nuevas y lo alimentó continuamente de la mesa del rey. O sea, lo hizo sentar en la mesa, lo alimentaba con la comida real. Oh, hermano, esta también me habla de Jesucristo. Ahora yo te pregunto, y quiero que me prestes atención, ¿no? Vimos la lista, acá te traje la lista porque es complicado. Manasés el abuelo, Amón el padre, Josías, Joacás, hijo primero, Joacim, hijo segundo, Joaquín, nieto, que estamos hablando ahora, Sedequías, el otro hijo, o sea, el tío de Sedequías, de Joaquín. Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre estos 7 personajes, ¿qué hizo diferente Joaquín? ¿Qué hizo diferente? Para que el nuevo rey lo mirara y le dijera, vamos, levántate. ¿Qué mérito vos lees ahí que Joaquín tuvo para que este nuevo rey se meta a la cárcel, lo levantara, lo volviera a poner en su trono, le hablaría de que era el rey, le cambiaría la ropa, le daría comida, lo sentaría en su mesa hasta el último día de su vida? ¿Qué hizo de diferente, de bueno, Joacim, a diferencia de los otros 6? Hicieron lo malo delante de Jehová, hicieron lo malo delante de Jehová, hicieron lo malo delante de los otros Jehová, hicieron lo malo delante de los otros Jehová. ¿Qué hizo la diferencia? Nada. Esto es maravilloso. No hizo nada. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos para que Jesucristo te sacara de tu prisión, te sacara de tu inmundicia, te diera ropas reales, te dijera que vos sos una princesa, un príncipe, te dejara comer en su mesa, te llamara a la mesa? Cada vez que hacemos la Santa Cena es que te sentás en la mesa del Señor. Te da alimento continuamente. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hice yo?
Yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿qué hice? ¿Qué tengo de bueno? Y la respuesta del Señor es siempre la misma. Nada. Esto vos te tiene que llenar de esperanza, ¿no? Porque si el rey te llama, dice, salí de esa prisión, porque vos naciste para ser príncipe, porque quiero que cambies esas ropas, quiero que comas en mi mesa, quiero que te sientes a mi mesa, quiero que comas de mi comida, quiero que vuelvas a tener una identidad diferente a la que estás teniendo, una realidad diferente. ¿Y pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él lo quiere hacer. Porque Él es soberano. Y Él te eligió a vos, por eso estás hoy aquí. Gracias. Y Él te llamó a vos, por eso estás hoy aquí. Por eso hay mucha gente afuera que sigue en sus cárceles, sigue en sus vidas, porque no le interesa nada de eso. Pero si vos estás hoy aquí, no hiciste nada para estar. Fue el Rey que simplemente tuvo misericordia de vos. Si Dios te abrieron los ojos para que puedas ver la grandeza de tu Dios, vos no hiciste nada. Los ojos te los abrió el Señor. No, pero yo tuve fe. No. Yo te aseguro que el que se va caminando de acá hasta Luján y llega con las patas así, tiene mucho más fe que vos. Así que no me hable de derecho. Hablame de gracia absoluta de Dios. Amén. Dios lo hizo. Yo que tengo que hacer nada. Yo lo único que tengo que tener es un corazón agradecido. Voy a imaginártelo acá a Joaquín, agarrándolo a este rey, tirándole la comida en la cara, diciendo, no me pongo nada de estas ropas, no me interesa lo que me decís, yo sigo en mi prisión y de oscuridad metido. ¿Vos te pensás que esa fue la actitud de Joaquín? Yo me lo imagino agradecidísimo, abrazándolo constantemente a este rey, dándole la gloria, dándole las gracias, viendo sus vestiduras reales de nuevo, sacándose los trapos de inmundicia, los olores que tenía ese rey, por Dios, comiendo en la mesa, dejando de comer pan, seguramente lo alimentaban con gozo. Ahora como la comida del rey, hermano, ahora come la comida del rey. Por eso hoy hicimos un culto de adoración. Yo no sé si vos adoraste lo suficiente para darle las gracias al Señor por sacarte de este lugar cuando vos hiciste nada. Porque así tiene que ser nuestro corazón de agradecido. Por eso cuando comencé el culto te dije, hermano, te tenés que tirar al piso, porque el Señor te sacó de eso. El pecado te fue enredando cada vez más, te terminó metiendo en una cárcel. El Señor te mató, como lo hizo con Sedequías, que le arrancaron los ojos. Si no te mató y te trajo hoy aquí es porque te sacó de esa cárcel. ¿Cómo no tener un corazón agradecido a Él? Maldad al extremo, pero la gracia de Dios es sobreabundante. Y si Él te sacó de esos lugares, vos tenés que ser una persona agradecida en adoración. Por eso cada vez que adoramos al Señor, yo realmente le pido al Señor que tengamos un corazón agradecido. Pero a veces no alcanza con que sí, bueno. Como dice Santiago, ¿no? Yo te muestro mi fe a través de mis obras. Vos mostrarme tu fe a través de tus no obras. Un corazón agradecido se nota. En la adoración se nota. Un corazón que realmente se derrama delante de Dios se nota. En una vida consagrada a Dios se nota. Si vos todavía no lo ves así, es porque no entendiste lo que te acabo de explicar. Malo, yo, malo, vos, malo. Prisión. El Rey te sacó. Merece toda la gloria, merece toda la honra por los siglos de los siglos. Solamente Él. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no derramarnos en adoración delante de Él, besando sus pies,
dándole solamente la gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que donde abunda la maldad, sobreabunda la misericordia, la gracia de Dios. Y yo creo que en este tiempo, si no hemos sido consumidos, es porque su gracia está sobreabundando grandemente sobre nuestras vidas. Hermanos, quiero alentarte a que cuando vengas a la presencia de Dios, tu corazón se derrame. Acordate tu condición. Acordate donde el Señor te puso ahora. Sentado en su mesa, con vestiduras reales, siendo un príncipe, una princesa en su reino. Amén. No trances con el pecado. No permitas que el pecado te robe cosas en tu vida. No permitas que te rodee. No permitas que te mate de hambre. Porque en la casa de mi Padre mucho alimento hay. Y siempre estará acá trayendo alimento. Él siempre estará acá trayendo alimento. Y vos tenés que estar comiendo en la casa de papá. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor, tenemos unos minutitos. Te dije que era complicada, pero para hablar el mensaje era simple. Dale la gloria que te saca de la prisión. Adóralo. Entrega tu vida. Entrégate en adoración a Él. Porque Él merece toda la gloria y la honra. Vamos a orar, vamos a adorar al Señor una vez más. Vamos a aprovechar a Mati, que lo tenemos hoy acá. Gracias, Mati, por tu corazón, mi hermano. Gracias por estar. El Señor puso este momento en mi corazón y le doy la gloria por tu vida. Gracias, mi hermano. Vamos a adorar al Señor una vez más. Hermoso es cada momento.
Señor, en el nombre de Jesús, papá, te damos las gracias, Señor, en adoración delante de ti. Adoramos tu santo nombre, Señor. A ti sea la gloria, Señor, porque un día nos encontraste ahí, Señor, en el fondo del calabozo, en la cárcel, Señor, por nuestros pecados y nuestros delitos, donde el rey de Babilonia reclamó sus derechos sobre mí, Señor. Porque dice la palabra de Dios que el que peca, Señor, es hijo del diablo, Señor. Y le da derecho, papá. Y el diablo me robó tantas cosas, Señor. Mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi futuro. Hasta me arrancó los ojos, Señor. Me puso grillos en las manos. Yo gritaba en mi interior y nadie me oía, Señor. Gritaba y gritaba lo que me estaba pasando. Hasta podía escuchar la voz del diablo riéndose de mí, Señor. Mientras me pisoteaba.
en ese oscuro calabozo, Señor, hasta que apareciste tú. Tu gracia y tu misericordia me alcanzó, Señor. Levantaste mi cabeza, porque de tanta vergüenza que yo tenía no podía mirar a nadie a los ojos, Señor. Pero me restauraste, me redimiste, Señor, me compraste a precio de sangre. Me sacaste de esa oscura, húmeda, tenebrosa prisión que estaba metido, Señor. Me diste un lugar en tu mesa, me cambiaste las vestiduras, me diste vestiduras reales, me diste un trono para que me sienta, porque tú me llamaste príncipe de nuevo. ¿Qué voy a ser un príncipe, Señor? Si era un pecador, Señor, soy un pecador. Si tú supieras mis pensamientos, si supieras mi corazón. Y el Señor te dice, yo lo conozco. Conozco hasta los pensamientos que todavía no subieron a tu corazón, dice el Señor. Y aún así, yo te di trono. Y aún así yo cambié tu vestidura, dice el Señor. Y aún así te di un lugar especial en mi mesa, para que comas de la comida real que viene del cielo. Pan del cielo. No vuelvas a la celda de oscuridad. Entiende el lugar que el gran Rey te dio. Y empieza a adorar su nombre y darle solamente la gloria a Él. Porque nada bueno había en mí, Señor. No hay nada bueno en mí. Nada que merezca, Señor, lo que hiciste por mí. Pero aún así tú lo has hecho, Señor. Gracia y misericordia sobreabundante y absoluta para mi vida, Señor. ¿Cómo no tener un corazón agradecido delante de ti? ¿Cómo no derramarme en adoración, en amor, en sujeción, Señor? ¿Cómo no venir a tu mesa cada vez que tú la pones? ¿Cómo no venir a tu casa cada vez que tú me llamas? ¿Cómo no entregarte mi vida a ti, si tú eres el dueño de ella? Oh, yo te perdono. Recibe el perdón del Señor. Deja de recordar viejas heridas, dice el Señor. Aguas que pasaron, ya está. Olvídate. Yo ya me olvidé, dice el Señor. Te perdono, te restauro, te levanto, te doy trono, te cambio vestidura, te doy lugar en mi mesa. ¿Qué más quieres? Una promesa más. Estaremos juntos por la eternidad en el reino de los cielos.
Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu presencia, Señor. Gracias por esta noche especial que hemos pasado, Señor, contigo, mi Dios. Gracias porque he sentido, Señor, que tu presencia ha hecho algo en esta noche. Has llamado a gente que estaba en oscuridad y la has sentado en tu mesa, cambiando vestiduras. Cosas preciosas hecho en esta noche, Señor. Por eso, Padre, te glorificamos, te damos la gloria a ti, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, bendícelos. Si hay algún enfermo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús, papá. Dales esperanza, Señor. Ábrele los ojos a aquellos que el diablo se lo ha cerrado, Señor, y que puedan ver tu grandeza y tu gloria, Señor. Oh, Padre, te bendecimos, nuestras vidas te pertenecen a ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, si hay algún enfermo, sánalo, Señor. Quiero orar, Señor, por los que no han venido en el día de hoy, Señor. Ayúdalos, toca su espíritu, toca su corazón, Señor. Renueva sus fuerzas, Padre. A los que están enfermos, en el nombre de Jesús, reciban sanidad, Señor, para tu gloria, papá. Haz un milagro, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Cuídanos, Señor, durante toda la semana, mi Dios. Acompáñanos en el regreso a casa, mi Dios. Te glorificamos, te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, mi Dios. Y todo es para ti, Señor. En tu nombre, Jesús, te bendecimos. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor, la gloria del Señor está en este lugar. Gloria a Dios, hermano. Entonces vamos a saludar a tu hermano, abrazarlo y nos vemos pronto, ¿sí? Dios te bendiga. Gracias, Mati. Una bendición total, mi hermano.